Biografía del padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, escrita por el padre José Mónico Ruiz, misionero josefino, en el año de 1931. Capítulo 12. El padre Vilaseca en su destierro. Visita al sumo pontífice Pío IX. Nuevamente regresa a la capital de la República. Italia. Sonrisa de arcángel, gracioso jardín de la naturaleza, cuna del arte, de la poesía dantesca, de la pintura sublime, de las cadencias melodiosas y de la escultura que intenta hablar. Roma, la eterna ciudad, la urbe del orbe, la cabeza del mundo cristiano. Roma, la ciudad de las 7 colinas, colinas hermosas desde cuyas nobles alturas se descubren espectáculos panorámicos de insuperable belleza, desde donde, a lo lejos, se ven los montes albanos, los de la Sabina y del Túsculo, y más allá, la casi imperceptible silueta de montañas coronadas de nieve, desde donde, a los pies del viajero, se presenta otro panorama más encantador, más sorprendente, más variado y más bello. Toda la ciudad está sentada sobre sus 7 colinas, y la vista queda atónita sin saber qué admirar primeramente. El caudaloso Tíber, que serpentea por en medio de la gran urbe, los suntuosos y antiguos palacios de riquísima arquitectura, las 100 cúpulas que por doquier majestuosas se elevan, los obeliscos, las ruinas del Foro Romano, el castillo de Sant'Angelo, el Panteón, el Coliseo, y más lejos, allá en el fondo, la campiña romana con sus catacumbas profundas, obscuras, dilatadas, inmensas de San Calixto y Santa Cecilia. Todo ahí habla a la mente, a la fantasía y al corazón, con avasalladora elocuencia. Roma, jamás olvidaré mis días felices. Cuando joven aún, cuando estudiante apenas, dichoso viví dentro de tus milenarias murallas. Nuestro triste desterrado navega hacia allá, va a Italia, va a Roma, va al Vaticano. Consoladores acompañándole, siquiera sea para edificarnos de cuánto le veamos hacer, ya que hasta aquí todo lo que ha venido haciendo lo hace bien. En la playa veracruzana, el barco ya está en movimiento, ya se siente el suave balanceo de las tenues olas. Poquito a poco se va alejando, se va perdiendo, ya no se ve. Durante su viaje marítimo, el padre Vilaseca no se cansaba de admirar las obras de la divina providencia, la cual sapientísimamente endereza todos los actos de la vida del hombre a la consecución de los soberanos decretos. Si no fuera por aquella terrible persecución mexicana, se decía, cuán lejos estaríamos de tener la dicha de contemplar al vicario de Cristo. Nosotros, para poder obrar con un poco de acierto en la dirección de las grandes obras que el Señor nos confiara, necesitábamos conocer el movimiento europeo, la feliz marcha de saber eclesiástico, los grandes seminarios donde se educa el clero, la práctica de lo dispuesto por el tridentino y sobre todo los medios que deben adoptarse para dirigirlos bien. Ved ahí, ahora, y lo decimos con gozo de nuestro corazón, todo nos fue dado conocerlo según la medida de nuestro deseo y la grande necesidad que teníamos de ello, atendido el puesto donde la providencia divina nos ha colocado, a pesar de nuestra indignidad y miseria. Después de 30 o más días de ver las insondables extensiones del mar y del cielo, llegó a Barcelona, donde tuvo el consuelo de encontrar sano y salvo, fuerte y robusto a su querido hermano menor, el señor don Antonio,
al que hacía 20 años que había dejado de ver. Le dio mucho gusto al oír los grandes elogios y merecidos encomios que de él hacía cuantos le habían tratado. Pasados 3 días, continuó su trayecto con dirección a Francia. Al llegar a París, fue recibido con toda benevolencia y caridad en la casa generalicia de los padres paulinos. Informó al superior general de los sucesos ocurridos en México y se puso a las órdenes de la santa obediencia. Aquel le consoló, le animó mucho y le dijo que él estaba contento de la honra que daba a la congregación de San Vicente. Después de un corto descanso, le dio el permiso y la bendición paternal para que continuara su proyectado viaje hacia Roma. Viaje que con gusto reanudó a principios de 1874. Una mañana, al romper del alba y a la claridad de un día límpido y sereno, el padre Vilaseca pudo darse cuenta que ya estaba contemplando, desde no muy lejos, la ciudad eterna. Al amanecer, iba cruzando la campiña romana, entre viñedos extendísimos y tupidos olivares. En las escarpadas alturas veía colocados los pueblos milenarios, con sus viejos castillos, soberbios torreones y fuertes murallas. Luego aparecieron las vestosas arquerías de los acueductos de antaño. Después, dibujaba sobre un fondo de nácar, apareció majestuosa la silueta bellísima, inmensa y potente de la cúpula de San Pedro. Si las agradables sensaciones y piadosos pensamientos que, en aquella hora inolvidable, se ofrecían a nuestro viajero, si hubieran conservado el álbum de recuerdos, serían páginas hermosas esbozadas en delicado nimbo de ardiente fe cristiana. El padre Vilaseca ya se encuentra en la ciudad de los pontífices, fraternalmente acogido en la residencia de los padres paulinos de Monte Citorio. Los primeros deseos expresados allí fueron de solicitar una audiencia pontificia privada, la cual, concedida 3 días después de llegado, es decir, el día 28 de febrero de 1874, acompañado del señor Angelini, cónsul de México en Roma, y de 2 sacerdotes paulinos, tuvo la dicha de postrarse a los pies del sumo pontífice, entonces reinante, el inmortal Pío IX. Con su estilo sencillo, pero bastante agradable, el mismo padre Vilaseca así narra aquella histórica audiencia que se dignó concederle el Papa, que declaró a San José patrón de la Iglesia Universal. 1/4 de hora antes de la hora citada, llegamos al Vaticano, y 5 minutos después de las 6:3/4 fui introducido en el despacho del Papa, donde trabajaba asiduamente, favorecido por su excelente salud. No cabe duda que es el Papa de la Providencia, y al verlo, al conversar con él y al estudiar el fondo de bondad que, rebosando de su corazón, se revela en su fisonomía y en sus palabras, no cabe duda en afirmar que él es el que cantará un solemne Te Deum en el Vaticano, por el triunfo de la Iglesia, después de la declaración dogmática de la Inmaculada. Fui introducido con las ceremonias de costumbre. Tuve la dicha de besarle el pie y mayor satisfacción todavía de besar su mano. Refería a su santidad el objeto de mi audiencia, los sentimientos de todos los socios de Señor San José y de un modo especial los vocales de la Junta. Le presenté el propagador de la devoción al Señor San José, ricamente encuadernado, y su vista causó una especie de admiración a su santidad, porque quedó, como se dice, muy bien. Entonces hice notar a su santidad la bellísima inscripción
y poniéndose los anteojos leyó: los devotos josefinos mexicanos al pontífice de San José Pío IX le ofrecen, el propagador de la devoción al Señor San José y a la Sagrada Familia. ¿Cómo?, repuso bondadosamente el Papa, si soy yo el pontífice de la Inmaculada Concepción. Entonces, haciéndole notar lo que ha hecho para ensalzar las glorias del Señor San José, cómo ha invocado su auxilio en unas de sus encíclicas, inmediatamente después del de María y primero que el de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Es verdad, exclamó, soy el pontífice de San José, por haberle declarado protector de la Iglesia Universal. Después de esta santa contienda, asegurándole de la perfecta y cabal adhesión hacia la Santa Sede de todos los mexicanos, y de un modo especial de los devotos de San José, le ofrecí el donativo de 6,000 francos, corto, es verdad, pero que salió de corazones que lo amaban. Luego le presenté una súplica concebida en estos términos: Santísimo Padre, el arzobispo de México, el presidente de la Asociación de Señor San José y demás vocales de la Junta, el señor cura de Veracruz y muchos otros párrocos y sacerdotes, 35,000 devotos josefinos, las hijas de María y 2 familias de San Vicente, los sacerdotes de la Congregación de la Misión y las hermanas de la Caridad, os saludan con todo afecto, como pontífice de San José, y os suplican que os dignéis remitirles vuestra apostólica bendición. Entonces, el Papa, con la bondad que le caracteriza, toma la pluma, escribió lo siguiente: día 28 de febrero de 1874. El Señor os bendiga, la Santísima Virgen os proteja y su esposo San José os asista en vida y en muerte. Pío IX. Documento precioso que conservo con todo cuidado. Muchas otras cosas hablamos sobre el Señor San José y la importancia de la asociación y, de un modo más particular todavía, sobre el colegio clerical, pues dio la bendición especialísima a sus alumnos para que sean sacerdotes según el corazón de Dios. Luego le dije: Santísimo Padre, las hijas de María mexicanas os presentan este cáliz como testimonio de adhesión a la Santa Sede y os piden vuestra apostólica bendición, la cual benignamente otorgó. Y no contento con todo lo dicho, a mí me dio una bendición particular como representante de estas obras, recomendándome hiciera saber a todos los devotos josefinos que esta misma bendición la daba a todos y a cada uno en particular. Por último, me regaló una medalla de plata y un cuadro de la Santísima Virgen, que es una miniatura muy preciosa y de mucho mérito. Habiendo visto el padre Vilaseca coronados sus deseos, se dedicó a visitar los monumentos cristianos más hermosos de Roma. Aprovechamos los días que estuvimos en la Ciudad Santa, dice el mismo padre Vilaseca, no solo para cumplir con nuestros deberes como hijos obedientísimos de la Iglesia, y no solo para satisfacer las exigencias de la piedad cristiana, que nos obligó a visitar los lugares tan santos, tan llenos de recuerdos, edificantes y teñidos tantas veces con la sangre de innumerables mártires, sino también para saber la dirección que habíamos de dar a los estudios del clerical. Lo primero que hizo, como un verdadero y piadoso peregrino, fue la visita de las 7 iglesias, admirando después de cada visita las maravillas arquitectónicas y plásticas de tantas santas, venerables y augustas basílicas. Después de visitar cuantas iglesias pudo, todas llenas de arte,
religiosidad e historia, se encaminó a contemplar los monumentos antiguos, como las catacumbas, el Coliseo, el Foro Romano, luego las Alamedas, el Pincio, la Filia Pamphili y demás. Por fin, y esto lo hizo con toda detención y aprovechamiento, se detuvo a estudiar detenida y útilmente el movimiento eclesiástico de las universidades, colegios y comunidades religiosas, encaminándolo todo a sus preconcebidos fines. Satisfecho y contento de haber visto coronados felizmente sus anhelos, nuevamente regresó a París, permaneciendo algún tiempo en su misma casa generalicia, pero sin dejar de hacer las gestiones necesarias en busca del arreglo de los asuntos que tanto le preocupaban. Bajo la influencia de un pensamiento halagador y abrigando como cierta esperanza no muy lejana de regresar a México, supuestas las noticias alentadoras que diariamente recibía, tanto de su clerical y Josefinas como de la Asociación de San José y demás amistades mexicanas, las cuales, anhelando su presencia, le manifestaban fiel perseverancia y un gran adelanto en todas las obras por él emprendidas. Asiduamente se dedicó a escribir las reglas y opúsculos que para esto le pudieran servir. Su regreso era imposible humanamente hablando. Sin embargo, un día, al abrir su correspondencia, con gusto registró una noticia que le pareció muy favorable. Era del señor licenciado Bustos, que fue quien más trabajó en su favor y a quien, en gran parte después de Dios, se debió el arreglo. Y por esto, el padre Vilaseca no se olvidaba de tributar sincera gratitud a sus finezas, diciendo que era muy justo conservar este afectuoso recuerdo. En su carta le decía: procure tener una entrevista con el embajador señor Manuel Romero Rubio. La entrevista se verificó en ambos alguna inteligencia y después del indispensable tiempo de espera, el padre Vilaseca recibía una nota particular del señor Romero Rubio. E inmediatamente el superior general determinó que el padre Vilaseca regresara a México y que en La Habana esperara órdenes. Entretanto, venía para La Habana. Repetidas veces repasaba la historia de México desde 20 años atrás. Comonfort, se decía, publicó las leyes de reforma en 1857. Juárez las decretó en 1859. Lerdo dio la disposición a la policía el 19 de mayo de 1873 para que disolviera varias comunidades religiosas y expulsara del país a los sacerdotes extranjeros, como extranjeros perniciosos. Y el séptimo Congreso, que inauguró sus sesiones el 16 de septiembre de 1873, uno de sus primeros actos fue declarar adicionadas a la Constitución las mismas leyes de reforma. Y a fines de 1874, reglamentados los preceptos de dichas leyes, su consecuencia fue la supresión de las Hermanas de la Caridad, que era lo único que quedaba después de la catástrofe. Desgracia fue esta irremediable, desgracia que hizo exclamar al padre Vilaseca ya estando en La Habana: «Oh, patente milagro del Señor San José en nuestro favor! Por el mismo correo que nos trajo la noticia de la expulsión de las Hermanas de la Caridad, por ese mismo correo recibíamos nosotros el permiso de volver a México, y de hecho, pocos días después, pisábamos contentos y del todo confiados las playas de Veracruz. El día 15 de enero de 1875 llegamos a la capital de México, y al cruzarnos con el tren que iba a Veracruz, nos encontramos con unas 200 hermanas de la Caridad
entre ellas muchas que, siendo mexicanas, salían expulsadas de su propio país, al paso que nosotros, que éramos extranjeros, nuevamente entrábamos en él. Siempre hemos considerado este hecho, determinaba diciendo el padre Vilaseca, con todas sus circunstancias, como otro de los grandes milagros que hizo el Señor San José en nuestro favor, para que intentáramos de nuestra parte radicar sus obras, como conviene en toda la República Mexicana.